Feliz domingo para todos. Suena un poco raro hablar de un domingo feliz cuando el Evangelio de hoy nos presenta realidades tan crudas como la condenación de aquel hombre, ese hombre lleno de egoísmo, de lujo y de indiferencia, del cual ni siquiera se nos da el nombre, porque en el Evangelio de hoy aparecen dos personajes, un ricachón que vive solo para sí mismo y sus placeres, y un pobrecillo, y del pobre sí nos dan el nombre, Lázaro. De este ricachón egoísta, y su problema claramente es el egoísmo y la indiferencia, de él, en cambio, no se nos dice nada. ¿Cómo entender que este es un domingo feliz y que este es un evangelio que es buena noticia? Pues es buena noticia porque es advertencia. Y es ternura de Cristo, es bondad de Cristo, que nosotros sepamos cuál es el camino que lleva a la perdición. Es el camino que tomó ese personaje, es decir, el ricachón egoísta e indiferente. Y lo que quiero destacar en esta oportunidad es que ese hombre, cuando está en lo peor de su sufrimiento, se acuerda, ahí se acuerda, de Abraham, y ahí se acuerda de Lázaro. Cuando está en lo peor del sufrimiento, se acuerda de Abraham. Es decir, se acuerda de su fe. Se acuerda de su raíz en Dios, porque eso es lo que significa Abraham en esta parábola. Es la raíz en Dios que tiene esta persona. Ahí se acuerda. Y ahí se acuerda de Lázaro, que es su prójimo. Es decir, que lo que este hombre recuerda cuando está ya en lo profundo de esta situación, lo que este hombre recuerda es Dios y el prójimo, que fue precisamente lo que él olvidó durante su vida. Durante su vida, él se concentró únicamente en disfrutar, en vivir para sí mismo, en encerrarse en su grupo de amigos, pasarla bien. Pero Dios no aparecía ahí. ¿Qué puede opinar Dios de mi vida, de mis continuos banquetes, de mis placeres egoístas? ¿Qué puede querer Dios? ¿Qué puede pensar Dios? No le importaba para nada. Dios no existía para él. No sabemos si se declaraba ateo, tal vez no, pienso que no. Pero en cualquier caso, Dios no importaba para él. Y el prójimo, ese detestable Lázaro, que siempre estaba ahí pegado y poniendo problema, y ese Lázaro que estorba a mis ojos, ese tampoco importa. No importa Dios, no importa el prójimo en esta vida. Pero cuando llega a esa situación tan terrible, que podemos describir como el infierno, para buscar un alivio, todo el tiempo le habla a Abraham. Padre Abraham, ahí sí es padre, ahí sí. Padre Abraham, manda a Lázaro. Ahí sí se acordó del prójimo. O sea que el mensaje es muy claro. El momento para acordarse de Dios y el momento para acordarse del prójimo en necesidad es este. Este es el momento. Este es el momento para acordarnos de Dios. Este es el momento para acordarnos del prójimo. Y si tomamos ese camino, que fue el que nos mostró Jesús, amar a Dios y amar al prójimo, acordarnos de Dios y acordarnos de nuestros hermanos, especialmente de los que pasan necesidad. Si seguimos ese camino, entramos por la buena noticia. Si nos apartamos de ese camino, ya Cristo nos advierte que nos va a suceder. Así que la buena noticia está en que nos acordemos de cuál es el camino verdadero y evitemos el camino falso. Que Dios te bendiga.